Hay un pasaje en los textos sagrados que durante siglos fue considerado demasiado incómodo para predicarlo desde un púlpito. No es una metáfora, no es una parábola, es una lista concreta, nombrada, sin ambigüedades, de tipos de personas que según los textos más estudiados de la tradición judeocristiana, no heredarán el reino de los cielos. Y lo que hace que esa lista sea tan perturbadora no es que incluya a los asesinos o a los tiranos. Lo perturbador es que incluye comportamientos que hoy son completamente normales, socialmente aceptados, incluso celebrados. Lo perturbador es que cuando lees esa lista con honestidad, sin la comodidad de la interpretación conveniente, es casi imposible no reconocer algo de ti mismo ahí dentro. Estos textos no fueron escritos para los malvados que están obviamente lejos del bien. Fueron escritos para las personas que creen que están bien, que creen que su posición religiosa o moral los protege automáticamente. Fueron escritos para ti. La primera carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 6, lo dice sin rodeos. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El Apocalipsis agrega los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. 3 textos, decenas de categorías, pero cuando los analizas en profundidad, se reducen a 7 tipos de personas fundamentales. Y esos 7 son los que vamos a examinar hoy, uno por uno, sin suavizarlos, sin quitarles el filo que tenían el día en que fueron escritos. El primero es el mentiroso, no el que dice una mentira blanca ocasional. La palabra griega original implica una persona cuya relación fundamental con la realidad está mediada por la falsedad. Alguien para quien la verdad es instrumental, algo que se usa cuando conviene y se descarta cuando no. Una persona que ha construido su identidad, su reputación y sus relaciones sobre una versión de sí misma que no corresponde a la realidad. Y aquí el texto se vuelve incómodo de una manera que muy poca predicación moderna está dispuesta a confrontar, porque vivimos en una cultura que ha normalizado ciertos tipos de mentira hasta el punto de no reconocerlos como mentiras. La versión cuidadosamente editada de nuestra vida que presentamos al mundo, mientras la realidad privada es completamente diferente. El discurso sobre nuestros valores, mientras nuestras acciones cotidianas los contradicen sistemáticamente. El autoengaño en que nos convencemos de que nuestras motivaciones son más nobles de lo que realmente son. El texto no hace distinciones entre mentiras grandes y pequeñas. Hay una persona cuya relación con la verdad está fundamentalmente comprometida, y esa persona no entrará. El segundo es el avaro. La palabra griega pleonectes significa literalmente el que siempre quiere más, el que nunca tiene suficiente, el que organiza su vida alrededor de la acumulación. Y el problema que el texto señala no es la riqueza en sí misma, el problema es la orientación del corazón. La pregunta de si acumular es el principio organizador de tu vida, si es lo que te levanta por la mañana y lo que te desvela por la noche. Jesús lo dice todavía más directo en los Evangelios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. No es una puerta cerrada, pero es extraordinariamente estrecha para cualquiera que haya convertido la acumulación en su identidad. El tercero es el que los textos llaman fornicario, usando la palabra griega pornos, que tiene un rango semántico más amplio que simplemente el comportamiento sexual fuera del matrimonio. Incluye cualquier uso de la sexualidad fuera del orden que los textos establecen como el diseño original de la creación.
Y aquí necesitamos ser cuidadosos, porque este tema ha sido usado históricamente para justificar discriminación y crueldad en nombre de la fe, lo cual es precisamente lo contrario de lo que los textos enseñan sobre cómo tratar a otras personas. Pero la incomodidad cultural no es razón suficiente para no leer lo que el texto dice. Lo que dice es que la sexualidad tiene un orden, que ese orden tiene un propósito que va más allá del placer individual, y que la violación sistemática de ese orden tiene consecuencias que se extienden más allá de la vida presente. Lo que los textos también dicen, con igual claridad, es que nadie está en posición de señalar este pecado en otro mientras ignora los suyos. La historia del adulterio en Juan, donde Jesús desafía a los acusadores diciendo que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, no aprueba el adulterio. Llama a la coherencia moral que desarmó a todos los que usaban la ley como instrumento de poder. El cuarto es el idólatra, y esta es la categoría que más radicalmente se transforma cuando la traemos al siglo XXI, porque nadie hoy tiene una estatua pagana en su sala. Pero la idolatría, en el sentido profundo que los textos señalan, está absolutamente en todas partes. El teólogo Timothy Keller lo define con una claridad que rara vez se encuentra. Un ídolo es cualquier cosa que se vuelve más fundamental para tu identidad, tu seguridad y tu significado que Dios mismo. Cualquier cosa, tu carrera, tu reputación, una relación romántica, tu ideología política. La prueba para identificar los ídolos en tu propia vida es brutalmente simple. ¿Qué es lo que, si lo perdieras, te destruiría completamente? No te entristecería, te destruiría, te haría sentir que ya no hay razón para seguir. Eso es tu ídolo. Y la persona que organiza su vida alrededor de ese ídolo, dice el texto, no entrará al reino. El quinto tipo es el difamador, en griego loidoros, alguien que usa el lenguaje consistentemente para dañar, para destruir la reputación de otros, para sembrar división. Y este tipo ha encontrado en el mundo digital contemporáneo las condiciones perfectas para su expresión más pura y más destructiva. Las redes sociales han creado un ambiente en que la capacidad de difamar, calumniar y destruir reputaciones está literalmente en el bolsillo de cada persona con un teléfono. Los algoritmos recompensan la crueldad verbal con visibilidad, y millones de personas que se consideran buenas personas, personas de fe incluso, participan de ese sistema todos los días sin reconocer que están ejerciendo exactamente el comportamiento que el texto condena. No hace falta insultar directamente, basta con compartir la difamación de otro, basta con el silencio cómplice cuando tienes información que podría defender a alguien injustamente atacado y eliges no compartirla porque el costo social sería demasiado. El texto habla de una persona cuyo lenguaje es un instrumento consistente de destrucción, y dice que esa persona no entrará. El sexto tipo es el cobarde. La palabra griega deilos no describe simplemente a alguien que tiene miedo, describe a alguien que tiene miedo y que por ese miedo traiciona lo que sabe que es verdadero y correcto. Alguien que conoce la verdad, pero la niega cuando hacerlo le costaría algo, que tiene una fe que guarda en privado, que nunca le ha costado nada porque nunca la ha expresado en un contexto donde expresarla fuera incómodo. Jesús es específico. Al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Hoy, en la mayoría de los contextos occidentales, el costo de la coherencia religiosa no es la vida ni la libertad. Generalmente es incomodidad social, pérdida de aprobación en ciertos círculos. Y aún así, la cobardía espiritual es posiblemente la actitud más extendida entre las personas que se identifican como creyentes. La fe que no ha costado nada, que nunca ha requerido valentía, que nunca ha puesto en riesgo nada que importe, es exactamente lo que el texto llama cobardía. Y la cobardía, dice el Apocalipsis, tiene su parte en el lago de fuego. Llegamos al séptimo tipo y lo hemos guardado para el final porque es el más sorprendente, el más inesperado y el que más directamente contradice la intuición religiosa común sobre quién está realmente en peligro espiritual. Los 6 tipos anteriores son reconocibles como problemas morales incluso fuera de un marco religioso. Cualquier sistema ético los identificaría como defectos de carácter con consecuencias negativas.
Pero el séptimo tipo, desde fuera del marco religioso, parece completamente normal, quizás incluso admirable. El séptimo tipo es el religioso que confía en su religiosidad para salvarse. La persona que cree que sus actos religiosos, su membresía en la comunidad correcta, su conocimiento de los textos sagrados, su historial de asistencia a los servicios, su reputación como persona de fe, la constituyen automáticamente como alguien que entrará al reino. Jesús dedica más energía a confrontar a este tipo que a cualquier otro de los 6 anteriores. Los fariseos no eran personas moralmente depravadas en el sentido ordinario, eran las personas más cumplidoras de la ley religiosa de su cultura. Ayunaban, daban el diezmo con precisión matemática, conocían los textos sagrados de memoria, oraban en los momentos prescritos. Y Jesús les dice en Mateo 23, «Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos». No les dice esto porque sean malvados según los estándares externos. Les dice esto porque han confundido la práctica religiosa con la transformación interior. Porque han convertido la fe en una identidad social en lugar de en una experiencia de cambio real. Y en Mateo 7, en uno de los pasajes más perturbadores de todos los evangelios, Jesús describe un escenario que debería detener en seco a cualquier persona religiosa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. No dice que nunca los vio en la iglesia, no dice que no hicieron cosas religiosas, dice que nunca los conoció. La diferencia entre entrar y no entrar al reino, según este texto, no es la cantidad de actos religiosos realizados, es la calidad de la relación, es si hubo una transformación real, un conocimiento genuino, una conexión auténtica, o si todo fue performance, identidad cultural, hábito heredado, reputación administrada. Y ahora llegamos al punto que une los 7 pipos en una sola idea, porque cuando los miras juntos, como un sistema, en lugar de como una lista de prohibiciones separadas, lo que ves es un patrón. El mentiroso vive en una relación falsa con la realidad. El avaro vive en una relación falsa con los bienes materiales. El fornicario vive en una relación falsa con su propio cuerpo y con las personas que lo rodean. El idólatra vive en una relación falsa con lo que le da identidad y seguridad. El difamador vive en una relación falsa con el lenguaje, usando las palabras para destruir en lugar de construir. El cobarde vive en una relación falsa con sus propias convicciones, afirmando creer algo que no está dispuesto a defender. Y el religioso que confía en su religiosidad vive en la relación falsa más profunda de todas, una relación falsa con Dios mismo, creyendo conocerlo cuando en realidad solo conoce un sistema de prácticas que lleva su nombre. Lo que todos los 7 tienen en común es que ninguno de ellos es una persona que entró al reino y luego lo perdió por mal comportamiento. Son personas que nunca entraron porque nunca hubo una transformación real en el centro de su ser. Nunca hubo ese momento de honestidad radical consigo mismo que los textos llaman arrepentimiento, ese reconocimiento de que la versión de uno mismo que uno ha estado presentando al mundo, y a Dios, y a sí mismo, no corresponde a la realidad de lo que uno realmente es. La buena noticia, y esto es crucial porque sería irresponsable terminar este video sin decirlo, es que ninguno de los 7 tipos es una categoría permanente e irremediable. Los textos que hacen las listas también hacen las promesas. El mismo Pablo, que escribe esa lista en Primera de Corintios, añade inmediatamente después, en el versículo 11 del mismo capítulo, esto: «Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados». No dice algunos de ustedes eran así de malos y los demás estaban bien. Dice esto erais algunos de vosotros, usando el plural, hablando a toda la comunidad, reconociendo que la transformación es posible precisamente para los que están en esa lista. La pregunta que este video deja abierta no es si tú entras en alguna de estas categorías. La pregunta es ¿qué vas a hacer con esa información ahora que la tienes?